Hola, ¿qué tal? Soy Manuel del Gurú de las Fragancias. Bienvenidos nuevamente a otro video aquí al canal. Y en este caso quiero compartir con ustedes fragancias atemporales. Pero estas fragancias atemporales tienen un carácter un tanto retro y vintage dentro de su composición. Y por ello no la aconsejo a jóvenes. Estas fragancias sirven para un todo, desde un verano-primavera como otoño-invierno. Y voy a iniciar con un clásico que me encanta, que es Ted Lapidus, la versión por Home. Una fragancia exquisita, pero con un carácter muy serio, muy retro, en donde su composición en sí reclama, digamos, o se hace notar como una fragancia de barbería, de barber shop, pero de esta época de los 80, como les digo yo. Esta fragancia, cuando yo puedo percibirla a una primera percepción, es una lavanda muy predominante, con ligeros matices alcanforados, algo mentolados, pero a su vez cálidos. Esto me lleva literalmente a una barbería en donde estás sentado en el sillín de cuero y el barbero está ahí sacándole filo a su navaja, también con el mismo cuero en sí. Eso me trae a mi memoria cuando huelo esta fragancia literalmente. Tiene matices o tiene muchas notas dentro de su composición, pero acá tenemos algo aromático, ahumado, amaderado, con un toque fresco especiados y también con ese toque dulcecito de esta parte de miel. Tenemos un sinfín de notas dentro de esta composición, pero acá vamos a percibir el incienso, vamos a percibir el musgo de roble que le da ese toque carácter vintage tipo Fougère a esta fragancia, y que también vamos a percibir mucha lavanda, que es lo que le da y otorga este tipo de barbería dentro de su composición. Una fragancia que desde mi punto de vista puede utilizar a alguien desde los 40 años en adelante, con bastante carácter, que tiene este toque, digamos, formal dentro de su composición. Y a pesar que es la reformulación, esta fragancia se hizo en el año 89, si no mal recuerdo, por Martin Gras, y esta es la reformulación, pero aún así a mí me da buenos tiempos, me dura bastante, buena longevidad, buena proyección y buena estela desde mi punto de vista. Y con esto doy inicio a esta temática de fragancias atemporales. La siguiente fragancia es de la casa del Joop y estoy hablando del Joop Home, una fragancia que también fue lanzada en el año 89 por Michel Almaguirac. Y acá traigo una controversia porque a muchos odian esta fragancia por esta sensación, digamos, de un jugo en polvo, de estos típicos frutos rojos, con frutillas, frambuesas, no lo sé, que muchos huelen dentro de esta composición. Y realmente, y sinceramente, sí tiene esa percepción, una percepción como estos remedios para niños, tiene esa percepción aromática. Pero acá, obviamente, si te adentras, si pruebas, es más que eso, obviamente. Por lo menos a mí me encanta esta fragancia. Es una fragancia con matices muy florales, pero estas flores que no son blancas, sino que se mezclan con vainilla, con canela, con cardamomo, se mezclan con abatonca y dan esa connotación de frutos rojos dentro de su composición, de flores rojas, pero dulces, con este toque como si tuviese azúcar la composición. Obviamente tiene otro par de notas, pero que pasan a un segundo plano, porque lo que resalta bastante es esa percepción de un jugo floral, dulce, frutos rojos, ligeramente unos toques de vainilla, muy predominante, con este tonka, digamos, pero que la hacen una fragancia bastante peculiar. ¿Por qué? Porque no a muchos les agrada esa sensación o esa percepción de este Joop Home. Una fragancia totalmente unisex desde mi punto de vista, y que deben probarla antes de adquirirla, a pesar que su precio es bastante económico, estos 125 ml, pero como digo, no agrada a todo el mundo. Esta es mi segunda alternativa, Joop Home. La siguiente fragancia es mucho más varonil, mucho más masculina, resaltan ciertos matices bastante cítricos, aceitosos, y estoy hablando de la casa de Natura y este que es el Essential Intenso. Esta fragancia es muy densa, esta parte, digamos, de cítricos, de madera, de roble, que el roble generalmente en la fragancia es bastante robusto, tiene maderas, una parte cítrica,
cítrico brillante en una salida, pero que luego, digamos que se opaca un poco, pero que detrás de ello tiene notas aceitosas que la hacen bastante densas, esa parte aceitosa a esta composición, en donde se remezcla con nuez moscada y con pachuli. Pero este pachuli que contiene esta fragancia es bastante terroso, no da esa sensación de cacao, no, le da una sensación más terrosa y que va acompañado con maderas que le hacen un amaderado cítrico aceitoso dentro de su composición. Una fragancia que dura bastante también, rebasa, digamos, las 8 horas sin ningún problema y que la hacen bastante masculina esta composición robusta de maderas que tiene este Natura Essential Intenso. Recomendable también para mayores de 30, 32 años en adelante, porque esta parte aceitosa la hacen vintage. Esa parte aceitosa le entrega esa connotación retro dentro de su composición, pero totalmente recomendable. La siguiente, otro clásico, y creo que esta es la más factible, digamos, que lo puede utilizar un joven, entre comillas. Estoy hablando de Jean Paul Gaultier Le Mal, la clásica fragancia de Jean Paul Gaultier que inició con todos estos flankers que están de moda porque están a la vanguardia, están sacando flankers de este Jean Paul Gaultier. Acá, básicamente, menta, vainilla, refrescante, dulce, cálido, de vainilla y ámbar, acompañado de tonka, que vienen a darle esta parte dulce y cálida a esta composición noventera, y que también tiene lavanda, y que esta parte de cardamomo con la esclarea le dan ese toque vintage a esta composición noventera, clásica, exquisita. Esta fragancia a mí me dura bastante, es la versión BPI, pero tengo entendido que la versión Puig igual te está dando más o menos 6 a 7 horitas, y creo que por su precio vale bastante la pena. Para mí es un clásico. Esta es una botella de 75 ml, pero la tengo a la mitad y creo que la tengo guardada más que nada para colección. Esa es la realidad. Quizás me compre alguna versión de Puig más adelante para volver a aplicarme sin miedo esta fragancia exquisita, clásica noventera. Excelente composición desde mi punto de vista. Jean Paul Gaultier Le Mal. La siguiente es una fragancia mucho más retro, mucho más oscura que la que presenté recién de Jean Paul Gaultier, pero oscura en el sentido de si nos basamos en la trilogía de Encrenois de Lalique, y en este caso es la Sport. Lo digo así porque obviamente dentro de una colección o de fragancias hay fragancias que le llamamos oscuras, que son mucho más penetrantes, densas, robustas, y esta es oscura pero dentro de esa trilogía de Encrenois. Acá tenemos una fragancia mucho, pero mucho más madura que la que acabo de presentar, como dije, Le Mal de Jean Paul Gaultier. Acá se nos presenta cipreses, verdes y húmedos, porque tiene notas acuosas. Entonces, todo lo que significa madera, ciprés y vetiver, que entregan o generalmente entregan una parte cálida y seca y áspera en la composición de algunas fragancias, acá tenemos toda esa combinación, pero como tiene esta nota acuosa, es como si esto estuviese todo húmedo. Te lleva a un bosque amaderado, completamente verde, y que después de una lluvia está todo húmedo. La madera, las hojas verdes del ciprés, el vetiver, todo eso podemos encontrar dentro de esta fragancia de Encrenois. Y que obviamente esa combinación de ciprés y vetiver y madera, podemos percibir el ADN clásico del Encrenois, que es como si percibieras un aroma a una tinta oscura. Se puede percibir, pero acompañado de esta parte más verde y acuosa. Eso es lo que es Encrenois Sport. Una fragancia que, a diferencia de las otras, tiene una durabilidad menor. Esta ronda más o menos los 5 y 6 horas, pero un precio que no sobrepasa los 35 o 38 dólares. Así que creo que vale bastante la pena Lalique Encrenois Sport. La siguiente. Y para finalizar, Acqua di Parma Colonia Club. Menta, vintage, barbería como la que presenté de Ted Lapidus, pero acá
tiene un toque o un giro distinto a esa barbería. Porque si en Ted Lapidus tenemos ese tipo de barbería lavanda, cuero rudo, tabaco áspero, acá podemos percibir esa sensación de barbería, algo más noventera, algo ligeramente más moderna, pero con un cítrico bastante pronunciado. Y por ello la hace muy distinta. Y también tiene menta, que sobresale bastante de esa fragancia. Bastante formal, mucho más para el día que para la noche. Una fragancia que mantiene esa parte cítrica del clásico Acqua di Parma Colonia, pero que la transforma y le da ese giro verdecito y de barbería dentro de esta fragancia, que es la menta, que es el vetiver, que se conjugan bastante bien, son bastante predominantes dentro de su composición y que la hacen de cierta forma atractiva si eres de los que gusta de notas verdes. Ojo, la menta si es bien predomina dentro de esta composición, pero va bastante bien equilibrado con esa lavanda, y esa lavanda es la que le da ese toque de barbería. Entonces no a todos les agrada esa concepción, digamos, de barbería dentro de las fragancias, y por ello debes tener cuidado. Una fragancia que dura entre las 6 y 7 horas y ahí tienes que volver a reaplicar. Tiene una proyección y estela moderado dentro de su composición, pero desde mi punto de vista creo que es un clásico también atemporal que tiene dentro de su casa esta gran fragancia de Acqua di Parma. Con esta finalizo, con esta Colonia Club. Recuerda seguirme en redes sociales como Locura por la Fragancia, suscríbete aquí al canal si el contenido es de tu agrado, te mando un gran abrazo y nos vemos para la próxima. Adiós amigos.